Y ahora sí, recibimos en el living de Algo Contigo a Daniel Arbulo con este aplauso. ¡Vamos! Bienvenido. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Con calor, Con calor, ¿no? Como todos. como todos. Daniel, bueno, nosotros con los compañeros estuvimos haciendo una introducción de lo que vendría a ser esta defensoría, ¿no? Del vecino y la vecina de Montevideo, creada por la Junta Departamental de Montevideo. Pero queremos que nos adentres un poco en qué es lo que significa, qué representa para nosotros los vecinos y vecinas de Montevideo, cuándo se creó, cuál es tu rol en el mismo. Bien. La Defensoría en Uruguay, la Defensoría de Montevideo es la única territorial que hay en el país, pero en otros países es un proceso histórico. De hecho, tiene más de 100 años en países de Europa y varias décadas en la mayoría de los países del continente americano. Esto de las defensorías territoriales tiene que ver con generar una figura, el ombudsman, que de alguna manera represente al vecino o la vecina ahí cuando el Estado no le da respuesta. Ahí cuando el Estado no puede dar respuesta o da malos servicios, se genera esta figura que lo que busca es controlar y exigir de alguna manera que se respeten los derechos de las personas. Esto en términos generales. En Montevideo en el 2003, hace más de 20 años, se crea el decreto, se vota en la Junta Departamental un decreto por unanimidad de todos los partidos políticos y en el 2006 asume Fernando Rodríguez, que fue el primer defensor de vecinos y vecinas. Luego, cada 5 años, en el caso de Fernando fue al 8º año, pero después cada 5 años se fueron eligiendo a 2 defensoras, a María Elena Laurnaga, que fue mi predecesora, y Ana Agostino, y yo asumí ahora en junio del año pasado hasta el 2029. Es un cargo que aprueba la Junta Departamental, que en general quienes nos presentamos, nos presentan organizaciones de la sociedad civil. En mi caso vengo del mundo cooperativo y así me presentaron varias cooperativas y federaciones. Lo aprueba la Junta Departamental, lo financia en gran parte la Junta Departamental, pero es una figura independiente, tanto de la Junta como independiente del Ejecutivo. Y en ese sentido volvemos a esta idea de la Defensoría de Vecinas y Vecinos tiene un papel fundamental a la hora de exigir y controlar que se mejoren los servicios y que se brinden los servicios para que el vecino o la vecina no se sienta avasallado en su vínculo con el Estado, digamos. Y el otro componente tiene que ver con esto, con el proceso de mejora en nuestra convivencia y mejora de nuestros barrios, y por eso ahí desde la Defensoría de Vecinas y Vecinos, cuando recibimos reclamos, más de la mitad son reclamos que tienen que ver con esto, con la convivencia entre vecinos adentro de un propio edificio o entre vecinos en el barrio o de vecinos con el Estado. Por ejemplo, cuando hay una obra del Estado, cuando hay un arreglo de saneamiento. Sí. O cuando hay un problema en el transporte público, o cuando hay un problema en el espacio público. Entonces ahí nosotros tenemos diversos programas que lo que buscamos es, primero, identificar el problema. A nivel de convivencia es permanente y nosotros tenemos un programa de mediación comunitaria que se viene fortaleciendo bastante, que es esto de pensar en la forma en que generamos los espacios de diálogo para que este tipo de problemas, que a veces se solucionan bien desde el diálogo y en carriles correctos, pero que en otros momentos se han solucionado de manera trágica. Por ejemplo, el vínculo con la forma en que cuidamos nuestros animales o la forma en que usamos la esquina para tomar unos mates o para la fiesta o para la previa a nivel de los jóvenes. Entonces ahí el proceso que venimos llevando desde la Defensoría es generar espacios y redes de convivencia y mediación, asumiendo que no todos los problemas tienen que tener al Estado puro y duro a la hora de dar solución. Si alguien se imagina algún problema típico de un edificio, bueno, es muy difícil que la policía asuma todos esos problemas. Claro. Como decía la chica hoy en el móvil, que fueron a la comisaría, tuvieron ahí su reunión y todo, pero que no llegó a ningún puerto, digamos. Exacto, entre otras cosas porque, bueno, ahí hay alguna cuestión de una mirada, digámosle, más punitiva que no puede llegar a dar solución a estas cuestiones. Las cuestiones de horario, que tienen que ver, como ustedes decían, con las noches, pero también tienen que ver con las mañanas. Sí, sí. Nosotros tenemos algunos casos que me parece que es interesante transmitir, que son casos, por ejemplo, de personas que nos han llamado y nos dicen, bueno, la vecina de arriba genera ruidos toda la madrugada. Bueno, usted tiene el teléfono de su vecina
Y a veces la respuesta es, no tengo el teléfono de la vecina. ¿Y cuánto hace que viven en el mismo edificio? Bueno, hace 15 años que vivimos. 15 años siendo vecinos y vecinas, no tengo el contacto de la persona de arriba. Llamar a la persona de arriba, contactarla y saber después que la persona de arriba es una señora mayor que tiene que andar con un andador, que a las 2, 3 de la mañana tiene que ir a tomar sus medicamentos, tiene que hacer alguna cuestión vinculada con su salud. Y del otro lado empiezan a entender que no siempre hay un problema de maldad, digamos. Entonces, ese sería el mejor panorama para resolver un conflicto de estas características. Ahora, ¿cómo ingresa, cómo procede Defensoría cuando de repente hay esta instancia de querer ir a hablar con el vecino o la vecina correspondiente 1, 2, 3 veces y no hay buena voluntad de la otra parte y este conflicto continúa? Bien, ahí esto es muy interesante porque, bueno, la Defensoría y en general el Estado no tiene en estricto rigor una capacidad punitiva cuando tiene que ver con la vida privada de las personas. Claro. Lo que tiene es una capacidad de generar el espacio de diálogo, de articular entre las personas, de lograr que se entienda que los horarios distintos existen y van a seguir existiendo, esté ese vecino o no, y lograr además que se entienda que es altamente probable que la persona que vive al lado nuestro sea vecina por unos cuantos años más. Entonces, el diálogo es clave, el llamar a las partes, el asumir, y en esto de la mediación se asume que hay una cuestión de voluntad. Y la voluntad tiene que ver también con la propia historia de compartirla. De nuevo, hay algunos casos que se solucionan desde el diálogo y rápidamente, y hay otros casos que son mucho más complejos. Y esto tiene que ver con muchísimos barrios de Montevideo. En Montevideo tenemos barrios en donde las formas de solucionar los problemas muchas veces tienen que ver con la violencia. Y la violencia no siempre aparece como la última de las medidas. En muchos casos aparece la violencia como la primera medida. Claro. No me gusta la música, no me gusta el horario, no me gusta el ruido de la moto, no me gusta que estén tomando mate en la plaza y voy de una manera violenta o en clave de atacar a la otra persona. Montevideo nosotros en Uruguay tenemos como esta idea de que somos calmos, que siempre nos llevamos bien, que somos buenas personas recepcionando, por ejemplo, a los migrantes. Y es cotidiano el mensaje a la Defensoría que tiene que ver con las personas migrantes en distintos barrios de Montevideo. E insisto en esto de distintos barrios de Montevideo porque a veces uno puede tender a pensar que estas problemáticas tienen que ver con tal o cual barrio. No, nosotros tenemos problemáticas, cerramos los ojos y escuchamos la misma historia en términos de convivencia de la que ustedes han nombrado, de la que nombraban los televidentes, no importa el barrio en el que esté, el problema coincide muchas veces. Entonces, ahora, mencionabas algo interesante recién que me gustaría preguntarte sobre eso. El tema de los migrantes, ¿no? Que constantemente recibís quejas de montevideanos. Sí, y bueno, y de migrantes que a veces logran tener su red y llegan a la Defensoría en clave de transmitir que efectivamente los montevideanos no somos tan receptores, o los uruguayos tan buenos receptores de las olas migratorias que hemos tenido. ¿Pero eso decís que tiene un trasfondo xenofóbico? En algunos casos sí, efectivamente. De hecho, en estos días vamos a estar haciendo una visita a una vecina venezolana que hace semanas está recibiendo el mismo insulto de volvete a tu país. Pero les digo venezolano, les digo dominicano, les digo cubano, les digo rusos. No hay ahí alguna cuestión. Y les digo de distintos barrios, distintos municipios. Sí. Creo que tiene que ver con esto de las formas en que no aceptamos la convivencia del distinto. Si soy joven, bueno, no me interesa para nada que las veteranas vayan a tomar mate a la plaza en la que estoy. Si soy veterano, me preocupo para que la gurizada no tenga, como ayer tuvieron todas las generaciones, entre otras mi hija, el último primer día, digamos, la fiesta antes de empezar sexto. El UPD. Si no me gusta el carnaval, critico al ensayo de la murga y el centro cultural, que uno a priori diría, bueno, es una buena noticia para el barrio, a veces es una mala noticia para algún vecino que por una cuestión de que no le gusta tal o cual cuestión, reclama. Y volvemos a insistir en esto. Da la impresión que estamos en un momento en donde solo aceptamos el que es absolutamente igual a nosotros, el que tiene el mismo gusto, la misma forma de ser. Y volviendo a
a los aspectos migratorios, Sí. hay algunas zonas de Montevideo en donde uno podría hablar hasta de cierto proceso de guetización de algunas poblaciones. Hay barrios en donde se agrupan y sienten que desde el otro lado no los estamos aceptando como nuestros vecinos. Y efectivamente son nuestros vecinos, y ahí aparece en la política pública de largo plazo que Uruguay, en términos de política pública, es un país receptor, buen receptor en términos de las normativas de las corrientes migratorias. Entonces pueden tener su cédula, pueden hacer sus trámites, pueden ir sus hijos al sistema educativo, pero no siempre los recibimos, está la teoría, pero no siempre en nuestros barrios los estamos recibiendo de una manera abierta, por sus formas, por sus horarios, porque son distintos a nosotros. E insisto en esto porque me parece que es una cuestión a trabajar y es un papel clave de la Defensoría, porque de nuevo, la Defensoría es, para algunos, las defensorías en general son piedras en el zapato, y los informes del defensor, nosotros en julio vamos a presentar el primer informe de nuestra gestión, son una crítica permanente a la forma de gestión pública. Para eso están las defensorías o las instituciones de derechos humanos. Están para promover los derechos y para no asumir que una norma, porque se haya aprobado, por ejemplo en el caso de personas en situación de calle, eso en sí mismo da la solución. Muchas veces en nuestros países se aprueban leyes, normas, y da la impresión que por una cuestión mágica al otro día se va a solucionar el problema. La situación de las personas sin hogar en Montevideo, en todo el país, pero en particular en Montevideo, viene creciendo. Sin embargo, se han aprobado 2 leyes en los últimos periodos, en los últimos 20 años, 2 leyes, y no fueron la solución. Y insistimos en esto porque muchas veces desde los distintos barrios hay una crítica o una denuncia permanente a las personas que habitan la calle y que ocupan el espacio público, pero en estricto rigor es el Estado el que está fallando en esto. Es el Estado departamental, Claro. son los municipios, pero también es el gobierno nacional. Y en esto la Defensoría, en términos de una independencia técnica que tiene y que va a seguir teniendo, lo que tiene que hacer es transmitir que esto es una mirada de largo plazo y que no tiene que ver con un caso puntual o con un partido puntual o con un gobierno puntual. Si nosotros miramos la ecuación o la gráfica de crecimiento de las personas en calle en Montevideo, es perfecta. Es perfecta en términos de no ha habido un solo año en el que se haya enlentecido la curva, sino que la curva sigue creciendo, y hay algún análisis que nosotros presentamos en la Junta de Montevideo, respaldados por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, en donde se prevé que de seguir esta misma curva, nosotros estaríamos en el 2030, ahora no más, con 10.000 personas en situación de calle, sin hogar. Entonces, parte del papel de la Defensoría y otras instituciones de derechos humanos es, primero, plantear que está el problema. Hay un problema que tiene que ver con decenas o centenares o miles de personas que no tienen hogar. Que efectivamente las normas que se han aprobado no necesariamente han dado respuesta a esto. Darán alguna respuesta puntual, por ejemplo, cuando se les exige que ya no estén en un espacio público. Ahora, no están en esta plaza, porque hay una denuncia, pero se van a la puerta de la casa, claro. Y no están en la puerta de la casa, pero se van a la Rambla, y ustedes lo podrán ver, hay un trasiego de las personas en distintos barrios. Generan una carpa en alguna avenida, se los puede retirar, a veces de mala manera, como se ha visto, pero esa persona tiene que vivir en algún lado. Es parte del Uruguay. Entonces, no hay normativa que responda a esto en clave de solución al otro día. Para eso también está la Defensoría, para transmitir que el Estado no responde a esta situación y a esta vulneración de derechos, y también para transmitir que los vecinos y vecinas que ven esto, no hay derecho a que vivan así. Por ejemplo, algunas situaciones que hay en el entorno de algunos de los refugios, que empiezan a las 6 de la tarde el horario. Bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen que entrar al refugio a las 6 de la tarde? Y van a ir 4:30, 5, van a pujar por un espacio, y además, adentro del refugio no siempre van a tener las mayores comodidades. La gente organizada de personas en situación de calle ha denunciado varias veces, se ha reunido con nosotros unas cuantas veces. Por ejemplo, han dicho, nosotros tenemos colchones con chinches.
Entonces yo estoy pujando por ir a dormir a un colchón de muy mala calidad y al otro día me tengo que levantar a un horario determinado. Entonces, esta tensión entre los vecinos de, bueno, no quiero que hayan personas en situación de calle, también por una cuestión de solidaridad, porque es terrible tener que ver en pleno invierno o en plena hora de calor a una persona que no tiene otro mecanismo de vida que sea estar en el espacio público. Entonces, tenemos planteos de personas desde la mirada más solidaria y la mirada más en clave de decir, se está vulnerando estos derechos. Y también tenemos el planteo de un Estado ausente muchas veces a la hora de dar solución. Entonces, sobre esto, una pregunta que siempre nos hacen a la Defensoría es, ¿en dónde empieza y dónde termina la Defensoría? Sí, claro. Es muy difícil, porque una solución de tema vivienda, o el tema calle, o el tema espacios públicos, o el tema convivencia, o el tema limpieza y recolección de residuos, que es otro capítulo, tema, claro. no empieza y termina en una oficina. Yo no voy a poder resolver un día que tal persona deja de vivir en la calle porque va a una oficina y al otro día ya está solucionado. Hay algunos problemas de fondo en esto. Y ahí es que la Defensoría y estas instituciones de promoción de derechos lo que hacen es exigir, aun cuando el Estado empieza a cumplir las normativas, que haya normativas que profundicen sobre algunas de las cuestiones. Porque, de nuevo, aprobar una ley, un decreto departamental o una norma no hace que cambiemos la realidad. La realidad se cambia en la medida en que hayan efectivamente acciones políticas desde el Estado para dar solución. ¿El Estado sentís que tiene falencias por lo que te estoy escuchando en todo este momento hablar del tema? ¿Y luchan ustedes como Defensoría contra molinos de viento? Bien, el Estado efectivamente tiene falencias a la hora de pensar, por ejemplo, la situación de las personas sin hogar, sin ningún lugar a duda. En los últimos años se aprobaron dos normas. Una, la ley de faltas a principios de 2010-2015. La ley de falta lo que decía, está prohibido la ocupación del espacio público. Ahora, yo miro y la realidad es que el MIDES puede poner sus mejores equipos, tenemos equipos técnicos muy potentes, el Ministerio del Interior puede poner sus equipos y las intendencias, no solo la de Montevideo, también. Ahora, esa persona va de un lado al otro. La muestra es claro que esa norma no dio solución. El año pasado se aprobó la ley de internación compulsiva ante un problema de consumo problemático complejo en algunos casos. Un enorme porcentaje de las personas que no tienen hogar son consumidores y algunos de ellos problemáticos. Bueno, ¿y a dónde van? Bueno, van de un lugar a un hospital, a veces se los atiende, se los estabiliza de alguna manera, pero al tiempo después, a las pocas semanas, vuelven ¿a dónde? Efectivamente al mismo lugar. Entonces lo que nosotros decimos es, el Estado tiene las normas, pero lo que no tiene es un acuerdo en términos de dar solución a esto. Han habido algunos ejemplos, el MIDES tiene algunos, la Intendencia de Montevideo tiene otros en términos de generar pensiones colectivas, hogares distintos al típico refugio que se conoce, o generar los refugios como una alternativa de 24 horas, pero tampoco es una solución. Nosotros tenemos contacto permanente con las personas organizadas, personas en calle organizadas. De hecho, ahora el 21 de marzo vamos a tener un seminario donde estamos convocando a todas las candidaturas y este va a ser un tema a trabajar, donde lo que transmitimos es, efectivamente, la solución a esto pasa por el diálogo y por la articulación. No pasa por pensar que tal oficina va a dar la solución permanente a la situación de las personas sin hogar, porque no es un problema de una sola dimensión. No es solo el problema no tengo casa. Bueno, no tengo casa, pero además no tengo atención en salud mental, además no tengo redes, además perdí mi vínculo con el mundo laboral, además estuve en cárcel y salí, y cuando salí de la cárcel no tuve ningún espacio a donde ir y a donde prever mi salida. Entonces, claro, te acabo de nombrar 6, 7 instituciones fácilmente y podríamos seguir nombrando cuáles son las instituciones responsables. Y la necesidad que nosotros vemos es que los vecinos y las vecinas asuman que es importante vincularse también desde las comunidades con esta problemática, porque en algunos casos hay
proyectos interesantes de los comunitarios que tienen que ver con esto, decir, bueno, tengo X cantidad de personas en situación de calle en mi barrio, que cada día está más extendido. Quizás si esta entrevista la teníamos hace 3, 4 años, alguien podía decir, esto se concentra en el municipio B, en el centro. Hoy te puedo decir perfectamente que está extendido a los 8 municipios de Montevideo. Bueno, pero hay ejemplos interesantes de vecinos y vecinas organizadas, de clubes, de organizaciones, de iglesias, que articulan también con el propio Estado para buscar alguna solución. Y es parte del trabajo que de la Defensoría hacemos en identificar estas propuestas y lograr que dialoguen. Bien, tenemos muchos mensajes, compañeros, de la gente. Vamos a transmitírselos a Daniel. Vamos con algunos a ver si podemos llegar a la mayor cantidad posible. Hola, soy Elena. Me gustaría saber, yo tengo pegado a mi casa una distribución de bebidas en plena avenida y todos los días hay camiones que obstruyen la salida del auto y arriba de la vereda los casilleros de las bebidas. Hice la denuncia porque me están rompiendo toda la vereda y el centro comunal justo pasa cuando no hay camiones y no me dieron ninguna solución. ¿Eso es correcto? Yo respeto al trabajador, pero no recibo lo mismo. No, no es. De hecho, ese es un problema típico de que llega a la Defensoría. Claramente no es correcto. Hay determinados horarios que se tienen que cumplir. De hecho, los camiones en algunas zonas de Montevideo no pueden transitar. Tienen limitados los procesos logísticos. Y lo que hay que lograr es ir al centro comunal o, si el centro comunal no dio respuesta, comunicarse con la Defensoría. Ahí hay que tener el Estado como contraparte que tiene que exigirle a la empresa. No necesariamente tiene que ser cuando que pasen y esté el camión, sino que tiene que haber alguna prueba, o si no, generar espacio de diálogo. Nosotros hemos tenido soluciones al respecto en términos de, bueno, mire, usted está trabajando, pero efectivamente está complicándole la vida al resto de los vecinos y además generándole a la vecina una posible consecuencia, que es si le rompen la vereda. Exacto. Es plausible que la puedan multar por tener la vereda en mal estado. O llegar tarde al trabajo si tiene que salir con su vehículo y se ve interceptada por alguno de los vehículos de ellos, ¿no? Daniela, acá tenés otro mensaje. Buenas tardes. Tengo un perro y mi vecina también. Se ladran mutuamente ellos y no me molesta porque son perros. Pero eso lo hemos escuchado muchas veces y nos ha pasado a todos, creo. Lo que sí es molesto es que cuando los perros ladran, la vecina grita. Bueno, ahí hay que trabajar de nuevo en el proceso de convivencia. Hay algunas normativas que tienen que ver con el cuidado y el bienestar de los animales y después está el proceso de convivencia de dialogar con el vecino. Con el Pero vecino lo de los perros lo hemos vecina. escuchado miles de veces, creo que nos ha pasado a todos, tanto en edificios o en casas o lo que sea. ¿Qué pasa con eso? ¿No, ¿hay solución en realidad? Porque vos podés hablar con tu vecina, pero el perro es un animal. Claro. Y si la vecina sale a trabajar todo el día y queda el perrito, la perrita ladrando... Bueno, es parte también del diálogo, porque ahí también hay casos de soluciones interesantes en términos de lograr que los perros tengan algún vínculo distinto, asumir los distintos horarios. Es complejísimo. O dónde dejarlos también, ¿no? Dónde dejarlos. Porque también de repente a veces lo dejan en un balcón o en un balcón interno o algo y eso se escucha más. Con esta ola de calor hemos recibido algún planteo de nos llaman porque el perro está aullando o llorando o gritando. Ahí nosotros canalizamos al Instituto de Bienestar Animal, pero hay alguna cuestión de la forma en que los humanos cuidamos a nuestras mascotas. ¿Y qué pasa cuando esas mascotas, no solo por una cuestión del sonido o de ver que la están cuidando mal, sino que ingresan a tu propiedad una y otra vez y es del vecino? Claro, cruzan. Eso me parece que debe ser consultado. Es permanente también. Tiene que ver con la responsabilidad del vecino o la vecina. Es pasible también de alguna sanción porque hay un mal cuidado de la mascota, pero eso es permanente. Me voy, dejo el perro y después el perro... Sí, porque a veces los perros no saben convivir con todas las personas e igual ingresan y de repente no se llevan bien con los niños y el vecino tiene niños. Es complejo. Sí, se puede tornar hasta peligroso. Daniel, claro. Siento que si no vas a los medios de comunicación, nadie se entera de que existe el defensor del vecino. ¿No es una falencia tremenda esa? ¿No deberíamos estar absolutamente todos enterados de que existe esta instancia y no hay que ir a la comisaría directamente, sino a la Defensoría del Vecino por ciertos
problemas de convivencia, no se habla de eso, no se trata, no falta difusión. Completamente, de acuerdo, es parte del esfuerzo que tenemos que hacer desde la Defensoría. Primero, dar visibilidad. En el nivel del Estado hemos logrado un avance importante y hay una canalización hacia la Defensoría cuando esto no nos corresponde. En eso se ha trabajado. En el proceso, por ejemplo, de mediación comunitaria, acabamos de capacitar a más de 100 personas, muchas de ellas vinculadas con el Estado, con organizaciones que trabajan a nivel de estatal, en esta clave de también asumir cuáles son las herramientas de la Defensoría. Nos falta mucho en términos de visibilidad, sin duda. La Defensoría ha trabajado, y me gustaría nombrar algunos temas porque tiene que ver con el proceso histórico. Claro. Ha sido la responsable de poner en el tapete la situación del mal de Diógenes en este departamento. El cambio de la normativa de pirotecnia, también lo trabajó la Defensoría de Vecinas y Vecinos. Trabajamos el tema de personas en situación de calle. Pusimos de manifiesto la necesidad de analizar otro problemón que tenemos en Montevideo que tiene que ver con la contaminación acústica y ahí articulamos con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En el primer periodo se hizo un análisis de las fincas abandonadas. Nosotros tenemos 60.000 fincas abandonadas, 60.000 fincas abandonadas en Montevideo. Tenemos 6.000 y pico de personas en situación de calle. Claro, eso. 60.000 fincas abandonadas. Claro. Poner de manifiesto esto para la Defensoría es algo que lleva un esfuerzo, entre otras cosas porque nosotros no tenemos un gran presupuesto. De hecho, si uno mira el global del presupuesto de la Intendencia más la Junta de Montevideo, la Defensoría solo tiene un peso de cada 5.000 del resto. Pero trabajamos mucho en la visibilidad, para nosotros es un esfuerzo enorme, nos criticamos permanentemente a la hora de decir, nosotros tenemos que lograr que efectivamente estas cosas se digan. Claro. Tenemos que lograr que, por ejemplo, en la cuestión de migrantes se asuma el problema que tenemos y ahí tenemos una articulación, de hecho ahora hay una reunión con un equipo de AGESIC para hacer una consulta pública en términos de decir cómo nos llevamos con los migrantes y preguntarle a los migrantes cómo ellos y ellas nos sienten a nosotros. Pero sin ningún lugar a duda, es la mayor debilidad que tenemos en términos de visibilidad. El esfuerzo está, creemos que esto se tiene que trabajar con presupuesto, pero también en esto de ir permanentemente a todos lados, a todas las oficinas, a todos los barrios. Nosotros tenemos un programa que es la Defensoría en tu barrio, que lo que buscamos es, cuando viene un reclamo, tratar de articularlos con reclamos de la zona y poder ir y jugar mucho a esto, a decir, es importante y asumir que es importante tener un espacio como la Defensoría, porque viene a ocupar un lugar que el resto del sector público no tiene, digamos. ¿Cuánta gente trabaja en la Defensoría? ¿Cuántos son ustedes? La Defensoría no tiene un personal permanente y eso es un problema y es una debilidad. Nosotros el 21 de marzo en este seminario que comentaba estamos convocando a las candidaturas, entre otras cosas, a transmitir que después de 20 años hay que resolver que haya un equipo permanente. Lo que tenemos son pasantías y pases en comisión y algunos contratos de función pública. Hoy día somos 14 personas, con el defensor incluido, algunos que son pases en comisión con muchísima experiencia en el área social. Y además tenemos algunos acuerdos de trabajo complementarios con el municipio B en términos de convivencia, que lo que nos permiten es llegar más allá de estar en la Defensoría. Claro. La lógica es salirnos de la oficina para lograr para esto poder de lograr estar. Mayor visibilidad. Aparte hay una cantidad de mensajes más. Sí, para tanta problemática que la Defensoría pretende resolver, poca gente, ¿no? Poca gente, claro. Daniel, me gustaría puntualizar un poco más sobre el tema de la higiene, más allá del caso extremo del síndrome de Diógenes. A veces uno se toma el trabajo de tener su lugar limpio y ayuda a la salud propia y del entorno. Pero cuando el vecino tiene acumulados cosas, tiene cosas sucias, ¿hay alguna posibilidad de accionar ahí? Porque eso genera un problema de salud para todo el entorno. Lo primero es una cuestión que tenemos que asumir en clave de política de salud mental, una ausencia fuerte de nuestro Estado, y la necesidad de la convivencia y el diálogo, porque es muy difícil decirle a un vecino o una vecina, usted es responsable de esto. Ahora, las consecuencias pueden ser bastante complicadas en términos de la salud, del entorno, pero además en términos de consecuencias físicas. Por ejemplo, alguien con todo el olor que genera las acumulaciones no siente un escape de gas.
Y eso es una dificultad fuerte. Para eso hay algunas normativas, llamar a salubridad del Consejo del Centro Comunal, poder ir con una inspección del Centro Comunal o de la Intendencia, pero ahí entramos en esta cuestión de es la vida privada, es la propiedad privada. Es complejo, y ahí por se eso. tiene que trabajar con el Poder Judicial, que no siempre logra tomar una resolución, porque muchas veces hay, desde la persona que tiene este padecimiento, una negación real Claro. en términos de yo no estoy acumulando, esto lo tengo por tal y cual motivo. En algunos casos muy graves que trabajó la Defensoría, habían animales que eran las mascotas muertas dentro de la vivienda, Claro. terrible, y eso trae consecuencias en todo el entorno. Sobre eso hay que trabajar muchísimo en términos de denunciarlo, en términos de dar cuenta que eso sucede y hablar con los entornos para asumir la necesidad de dialogarlo de todos lados. Nos han invitado, por ejemplo, a asambleas de copropietarios para hablar de la temática. Hemos coordinado con algunos centros comunales para ver si la Defensoría, que está en este papel que es intermedio, Puede mediar, digamos, ¿no? que puede ir y mediar y dialogar con la persona en términos de es un problema para el resto de la comunidad. Para eso hay que trabajar mucho desde la forma en que tenemos los diálogos. Uno no puede llegar y decir, usted tiene todo mugriento, mire todo lo que está acumulado, todo el problema que tiene, sino que tiene que ir en términos de diálogo permanente y no se llega en una sola reunión, digamos. Daniel, ¿les llega la punta del iceberg a ustedes nada más? Nos llega una partecita, sin ningún lugar a dudas. Nosotros siempre ponemos este ejemplo. Cuando surgen todas las tecnologías, a la Defensoría le cambia las cosas los temas que le llegaban. Por ejemplo, los reclamos sobre contenedores son unos cuantos en la Defensoría, pero son muchísimo menos. ¿Por qué? Porque la Intendencia tiene un 092 en el que vos enviás un WhatsApp, hacés la denuncia. Muchas de esas denuncias iban antes a la Defensoría. Todas las aplicaciones de movilidad han hecho que a la Defensoría lleguen muchísimos menos casos vinculados con la movilidad. ¿Por qué? Porque ahora hay cierto control en términos de me voy a tomar el 21 a las 10:05 y si son las 10:07 yo ya puedo decir efectivamente dónde exigir que me digan dónde está, seguirlo por GPS y demás. Pero efectivamente nos llega una partecita. Por eso es tan importante para nosotros ir a los barrios, si nos quieren invitar, vamos gustosos, porque lo que nos llega a veces no tiene que ver solo, no hay una resolución solo sobre ese problema, no hay un planteo solo sobre ese contenedor. Ese contenedor es las personas en situación de calle, es la gente que tiene caballos en el espacio público, es el espacio público que no está cuidado, es que son pocos contenedores, y entonces eso lo que nos permite es, de la punta del iceberg, ir a profundizar un poco más sobre las temáticas. Por eso el trabajo nuestro territorial es clave. Recién estábamos viendo en pantalla los números de teléfono para comunicarse con la Defensoría del Vecino y la vecina de Montevideo, que no tengo lugar a dudas, como decía Mariano, habemos muchos que no teníamos idea Ni idea, de no. que existía, de Que que es un podíamos servicio contar. Claro. gratuito, es voluntario y es confidencial también, ¿no? Que eso qué es hace? importante aclarar Sí. para el vecino que tiene esa duda de dónde comunicarse, de qué, en qué momento hacerlo. Ahora, en este momento, una persona de buena voluntad que quiera resolver un problema mediante el diálogo y no llega a ese vecino y los necesita a ustedes, ¿cómo hace? ¿Qué hace? Pueden llamar, comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de la Defensoría MVD, llamar a nuestro teléfono celular, comunicarse a través de WhatsApp o llamar a la oficina misma de la Defensoría. Nosotros lo que hacemos es un procedimiento, nos comunicamos con el vecino o la vecina, a veces son solo consultas y es una buena noticia, Está bien. Claro. orientamos Claro. y ¿Qué ahí hacer? se soluciona la temática, o a veces cuando tiene que ver más con el proceso de convivencia, tenemos un proceso de escucha importante para asumir que el problema es tuyo, pero también es mío, es de los dos, y después, en función de esa escucha, avanzamos en ir a la contraparte y dialogar. Y a veces la contraparte son organizaciones, y eso es más complejo todavía. Claro. La contraparte es el club, es la iglesia, la contraparte es la organización.
no es un vecino exclusivamente. Entonces eso hace mucho más complejo O el edificios trabajo. muy grandes que tienen una comisión también, que a veces cuando ustedes intervienen, ¿en qué se basan también? Porque tienen que ir a los reglamentos de cada edificio, que a veces varía de uno a otro, ¿no? Bien. O más allá de las leyes. Sí, los reglamentos internos son fundamentales Sí. a la hora del diálogo. De- Lo que pasa que pensemos que a veces los reglamentos internos o de cooperativas o de edificios a veces son de 1980. Sí, sí, sí. Alguien no Por lo eso no conoce. se renuevan eso. No se renueva automáticamente, tenían que ver con los anteriores copropietarios. De hecho, es una herramienta que nosotros tenemos, pero que no siempre están a la mano. Recuerdo algún Que par los de tienen que casos. pedir. Los tenemos que pedir y ahí hay que llamar a la inmobiliaria a Sí. ver si efectivamente está. Y bueno, esto se resolvió así. ¿Y por qué se resolvió así? Bueno, no está tan claro. En algún momento, en alguna reunión resolvimos que tal llave solo se la podía quedar tal persona porque era más Sí. fácil. Y, por ejemplo, la llave de la azotea es un problema típico. Bueno, se lo dejamos a la persona que está enfrente a la azotea porque hubo una asamblea alguna vez y nunca hay un papel. Nosotros trabajamos mucho en esto de si no hay posibilidades de diálogos en una mesa de 3 partes, Sí, digamos, claro. ir parte a parte, con una de las partes, hablar con la otra, generar Y espacio de luego, diálogo. si llegan a llegar a la justicia, ustedes ahí ya Exacto. no intervienen. La Defensoría está inhibida en 2 casos, en 2 tipos de casos. Uno es cuando actuó la justicia, cuando está actuando, ahí no podemos Bien. participar desde la Defensoría. Y en el otro caso es cuando tiene que ver con funcionarios de la Intendencia o de los municipios haciendo un reclamo laboral a la Intendencia o al municipio. Ahí estamos inhibidos nosotros. Daniel, clarísimo todo, la verdad que nos has instruido en poco Excelente, tiempo, de manera excelente. maravillosa, y nos has adentrado en lo que hace la Defensoría y ahí estaban los números, así que si se quieren comunicar ya saben a dónde. Muchísimas gracias. No, gracias a Y ustedes. bueno, y felicitaciones por todo el trabajo que hacen. ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Ahora que vas a ser mamá, recordar a mi viejo que decía que cuando uno es padre, siempre me lo dijo antes que nacía mi primera hija, uno gana todos los miedos y pierde todas las vergüenzas. Así que mi recuerdo al viejo que Muy me bien, vino. muy bien, Muy bueno. muy bien. Muchas gracias Gracias, entonces Daniel, por compartirlo, Daniel.